Las yayas de los judíos. Las yayas de los judíos. Pronuncia hebrea. Y en Haya, en 1929, uno de los grandes hallazgos de la arqueología de esos años, el mosaico, el piso de la sinagoga. Este es los restos del mosaico de estado excepcional, del siglo VI. Y lo que aparece aquí, aparecen tres registros. Ustedes se tienen que hacer, esta era la entrada, que es la historia nuestra, que voy a analizar. Luego aparece aquí el zodiaco con dios Helios en la mitad. En la mitad de la sinagoga. Dios, no hay motivo más pagano que el dios Helios, ¿sí? El dios del sol, con la cuadriga y el zodíaco. Y aquí aparecen, pronuncia hebrea. Y en Haya, en 1929, uno de los grandes hallazgos de la arqueología de esos años, el mosaico, el piso de la sinagoga. Este es los restos del mosaico de estado excepcional, del siglo VI. Y lo que aparece aquí, aparecen tres registros. Ustedes se tienen que hacer, esta era la entrada, que es la historia nuestra, que voy a analizar. Luego aparece aquí el zodiaco con dios Helios en la mitad. Dios, en la mitad de la sinagoga. Dios, no hay motivo más pagano que el dios Helios, ¿sí? El dios del sol, con la cuadriga y el zodíaco. Y aquí aparecen a conocer un descubrimiento arqueológico excepcional de hace muy poco tiempo, en los últimos años, que es una sinagoga en la Galilea, en la Alta Galilea, que se llama Jucoc. Aquí tienen la tierra de Israel, y aquí tienen el lago Tiberíades, ¿sí? Y aquí está Jucoc. En Jucoc se llevan a cabo desde el año 2016 excavaciones arqueológicas encabezadas por la profesora Jody Magnus, que es una renombrada arqueóloga de la Universidad de North Carolina, también una gran experta en los rollos del Mar Muerto. Y lo que es importante para nuestro caso, que se encontraron restos de una sinagoga medieval construida sobre una sinagoga de la época bizantina, del siglo V, de la Era Común. Y en esa sinagoga, del tipo Galileo, está orientada hacia el sur, es decir, hacia Jerusalén, porque según la tradición arquitectónica, cuando los judíos oramos, lo hacemos en dirección a Jerusalén. Si está hacia el norte, obviamente tiene que ser en dirección hacia el sur, hacia Jerusalén, con la entrada del muro del sur, que es donde se los marco, y se encontraron mosaicos que fueron descubiertos en la nave central y en los pasillos laterales, no se ve acá, pero aquí son los pasillos laterales, ¿sí? Y se encontraron también en el centro, antes no se usaban las alfombras, entonces se usaban los mosaicos. Y se encontraron estas mosaicos y estas representaciones en las excavaciones del año 17. ¿Qué se encontró aquí? Se encontraron representaciones de historias bíblicas. Por ejemplo, aquí se ven las tropas egipcias que son cubiertas por las aguas del Mar Rojo. Aquí, por ejemplo, probablemente una de las posibilidades de interpretación es el encuentro entre Alejandro Magno y el sumo sacerdote Simón II, que lo conocemos de tradiciones apócrifas, y probablemente el artista aquí trata de representar esta escena. Es solamente para mostrarles que el contexto es un contexto de historias bíblicas. Aparece aquí, por ejemplo, el zodíaco con el dios Helios. Un tema que nosotros vamos a ver también en otro contexto, conduciendo su carroza en el centro con los meses ordenados alrededor de él. Aquí ven restos de lo que sería el dios Helios, ¿sí? Con la cuadriga. Y acá tenemos las representaciones. Estamos hablando de una sinagoga, ¿sí? Es decir, cuando siempre se repite que los judíos, a diferencia de los cristianos, rechazaron precisamente las representaciones de figuras y de animales, eso solamente es en un periodo muy específico de la historia de Israel, que va desde la época de los macabeos hasta la destrucción del templo de Jerusalén. Antes y después vemos que los judíos también recurrían a representaciones del arte figurativo e incluso de temas mitológicos. Y acá tenemos las representaciones. Estamos hablando de una sinagoga, ¿sí? Es decir, cuando siempre se repite que los judíos, a diferencia de los cristianos, rechazaron precisamente las representaciones de figuras y de animales, eso solamente es en un periodo muy específico de la historia de Israel, que va desde la época de los macabeos hasta la destrucción del templo de Jerusalén. Antes y después vemos que los judíos también recurrían a representaciones del arte figurativo e incluso de temas mitológicos. Y es el descubrimiento de la sinagoga de Dura Europos. Dura Europos está en los confines de Siria, entre los límites entre Siria e Irak. Y en los años 30 del siglo pasado se encontraron restos de la iglesia y de la sinagoga de Dura Europos. La sinagoga de Dura Europos era una sinagoga que
por casualidad se preservó, porque en la guerra entre el Imperio Romano, era el límite más oriental del Imperio Romano, con el Imperio sasánida de los persas, para proteger la ciudad a mediados del siglo III, lo que hicieron es cubrir de tierra los edificios que estaban próximos a la muralla, y una de ellas era justamente la sinagoga. Y eso fue la bendición para nosotros, porque cuando fue excavada esa sinagoga, en el siglo XX, encontraron que todos los murales de la sinagoga estaban con pinturas, y todas las pinturas eran representaciones de historias bíblicas. Digamos, la fiesta para ustedes, para los estudiosos del arte, ¿sí? A mí lo que me interesa es precisamente lo que sería la parte más occidental, que es la que se dirige hacia Jerusalén, porque era la dirección, cuando los judíos rezan hacia Jerusalén. Los murales originales ya no están en Dura Europos, están en el Museo Nacional de Damasco, en Siria. Y la verdad que en plena guerra civil, en Siria se temía por la suerte de eso. Si llegaban los de ISIS, ¿sí? No hubiera quedado nada. Como vieron, son iconoclastas. Hubieran destruido todo. Y se temía la muerte de la suerte. Estamos hablando de un tesoro de la humanidad. Ahora, la parte central de estos murales está aquí. Aquí, en este espacio que está vacío, se colocaba el rollo de la Torá. Si ustedes conocen las sinagogas, saben que hoy hay un armario donde se colocan los libros de la Torá. En la antigüedad la práctica no era así. Los libros de la Torá, que leemos los judíos, el Pentateuco de Moisés, el rollo de Moisés, los mantenían en una habitación aparte. Y cuando iba a ser leído, era sacado de esa habitación, se lo colocaba aquí, y era leído y luego era devuelto a la habitación. Es decir, no existía todavía la idea del armario, lo que se llama el Aron HaKodesh, ¿sí? El armario santo. Pero obviamente es el lugar central, porque cuando se reza, las miradas se dirigen hacia el lugar. Y precisamente en este lugar, quiero mostrarles, así lo ven ampliado. Aquí también es interesante. Ven que aparece el tema de la concha marina. Típico elemento pagano de la pureza. Es decir, los judíos no tienen ningún problema en utilizar aquí un elemento. Hoy, por ejemplo, los judíos ultraortodoxos, si supieran ese significado, lo destruirían, ¿sí? Pero era un típico elemento cultural que ya lo habían asociado al símbolo de la pureza y los judíos lo tomaron. Y precisamente aquí aparece, miren, ahora lo voy a ampliar, fíjense lo que aparece. Esta es la representación más antigua conocida en el mundo del sacrificio de Isaac, que lo encontramos en Dura Europos. Es decir, el artista anónimo trata de explicarnos por medio de la imagen cómo él entiende la historia del sacrificio de Isaac. Ahora, esta imagen tiene 3 registros. Ahora, obviamente él no es un artista del Renacimiento, entonces no sabe cómo crear profundidad, armario, lo que se llama el Aron HaKodesh, ¿sí? El armario santo. Pero obviamente es el lugar central, porque cuando se reza, las miradas se dirigen hacia el lugar. Y precisamente en este lugar, quiero mostrarles, así lo ven ampliado. Aquí también es interesante. Ven que aparece el tema de la concha marina, típico elemento pagano de la pureza. Es decir, los judíos no tienen ningún problema en utilizar aquí un elemento. Hoy, por ejemplo, los judíos ultraortodoxos, si supieran ese significado, lo destruirían, ¿sí? Pero era un típico elemento cultural que ya lo habían asociado al símbolo de la pureza y los judíos lo tomaron.